Hola gente del Siglo de Durango, muy buenas tardes. En este caso mi nombre es Ricardo Hernández y para esta es la primera vez que me encuentro pues justo en este espacio pues de entrevistas, de podcast y pues bueno, justamente para esto hoy les traemos un invitado bastante especial en este caso y justamente es un especialista en este caso en la materia de la cual vamos a hablar y pues bueno, en este caso va a ser sobre enfermedades mentales en adultos, ¿no? En este caso en adultos mayores, gente más o menos de entre 35 a unos 70 años y pues bueno, justamente para eso tenemos a nuestro invitado. Doc, ¿cómo está el día de hoy justamente? Hola, Richard, buenas tardes, gracias por invitarme. Mi nombre es Sergio Luna. Muy bien, en este caso, como reiteramos, justamente el tema es pues precisamente, ¿no? Los problemas de salud mental en adultos mayores, ¿no? En este caso, primeramente y muy importante, yo le pregunto, bueno, antes que nada, evidentemente hay que conocer también un poquito a usted, ¿no? Cuéntenos un poco de usted, profesionalmente hablando, justamente, ¿no? Bueno, tengo una maestría en Psicología Clínica y de la Salud. Actualmente soy terapeuta, tengo mi consultorio aquí en Zona Centro. Estuve trabajando ya en clínicas de adicciones, estuve en hospitales. Ahorita solo me dedico a mi consulta. Muy bien, y en ese caso, por ejemplo, esto ya es lo que nos va a ir direccionando pues a nuestro tópico. Usted más o menos, bueno, de las consultas que da y que ha dado a lo largo de su experiencia profesional, en sí, ¿de cuánto, digamos, es el rango promedio de los pacientes que tiene? Bueno, mira, en la actualidad estoy atendiendo un aproximado de 20 a 25 pacientes por semana. Los estoy atendiendo de manera gradual y conforme están sus necesidades. Ok, por ejemplo, en ese caso, ahí es donde viene este punto de, bueno, obviamente son desde niños, jóvenes, ¿no? Y por ejemplo, se habla mucho, generalmente es un tema muy hablado de la salud mental en los jóvenes, desde adolescencia, obviamente son cambios muy grandes que pasa en la adolescencia, ¿no? También, por ejemplo, la adultez, ¿no? La adultez joven, yo por ejemplo, yo tengo 24 años, ¿no? Esa etapa como que entre los 20, 24, 25, es una que presenta más que psicológicos cambios a lo mejor sociales que pueden llevar justamente al requerimiento, pues justamente de esta parte de la psicología, ¿no? Y se habla mucho, reitero, de esa parte de los jóvenes. Pero ¿por qué no están mencionando el tema de los problemas de salud mental en adultos específicamente? Bueno, mira, Ricardo, en la actualidad pues se siguen manejando estigmas sociales que van marcando, que van etiquetando a estas personas que buscan atención o apoyo en salud mental, llamémosle psicología o psiquiatría, las personas que requieren o que tienen esta necesidad de este apoyo, normalmente son etiquetadas, les ponen el estigma de personas que no están bien, de personas que están locos, todavía se maneja ese concepto, imagínate, personas que no son capaces o que personas que son un poco deficientes. El estigma que se maneja en la actualidad en la sociedad te hace que cada vez pues, pueda ser menos recurrente el acudir a un especialista. Sin embargo, bueno, ante este estigma se siguen trabajando en campañas de salud mental para poder aperturar el que busques cualquier tipo de apoyo o una atención tanto psicológica o psiquiátrica sin tener este mismo estigma. Se está trabajando en ello. Ok, por ejemplo, ahorita que mencionas los estigmas, ¿no? En sí, ¿por qué se dan estos estigmas? Por ejemplo, obviamente nuestra sociedad mexicana es grande. Pues entrémonos específicamente en Durango, que es donde vivimos. ¿Por qué se da este estigma social específicamente? Bueno, mira, este estigma social, este estigma cultural, lo que veo principalmente en mis pacientes, en la mayoría de ellos, se presenta ante estereotipos que existen sobre la cultura, estereotipos sociales que te van exigiendo cada vez más un estilo de vida más riguroso, un estilo de vida en el cual desde tus ingresos económicos, el tipo de relación sentimental que tengas, el estatus social, el coche que traes, el celular que traes, ya te exige tener que manejar un estilo de vida que cuando pues no encaja, ¿no? Normalmente, y si la persona no tiene un tipo de apoyo, una orientación, una seguridad para poder sobrellevar las mismas, pues es cuando ocurre
pues esta crisis, ¿no? Esta situación problemática principalmente. Ok, y por ejemplo, digo, ahí ponemos las pautas de lo que genera este tipo de problemas, ¿no? Y digo, así como obviamente también en los jóvenes pasa de que, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, o sea, digo, son enfermedades muy marcadas, ¿no? O sea, ya podemos identificar, por decirlo de una manera, cuáles son las más comunes en ese sector poblacional de los jóvenes. En el caso de los adultos específicamente, ¿cuál es el problema de salud mental el más presente justamente? Bueno, mira, por mi experiencia en mi atención a pacientes, un aproximado del 80% de mis pacientes acuden a consulta por esta sintomatología basada en la depresión o en la ansiedad. Obviamente tiene su raíz que tiene que ver con su estabilidad social, su estabilidad laboral, su estabilidad profesional, su estabilidad familiar, el estado en el que éste se encuentre en una situación sentimental también le puede llegar a generar sintomatología tanto depresiva como de esta índole de ansiedad. Y ahora, por ejemplo, esa es la parte, digamos, la enfermedad como tal, ¿no? O sea, digamos, son las más comunes, por decirlo de una manera, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo mismo, en el grupo de jóvenes, podemos a lo mejor inferir, digo, no afirmar, porque lo mismo, o sea, cada persona estamos de acuerdo, es muy distinta, ¿no? Pero bueno, podemos afirmar al menos, a lo mejor un poquito al tanteo, que es como que entre los 15, 18 es donde, por ejemplo, ese grupo poblacional es el que más tiene luego estos problemas de salud mental, en los jóvenes al menos hablando, ¿no? Y digo, a lo mejor hasta me puedo equivocar, usted es el experto justamente, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de los adultos, por ejemplo, 30, 40, 50, ¿qué edad cree usted que es donde más se presentan estos problemas justamente? Bueno, mira, qué interesante pregunta. Me parece que a mi experiencia en pacientes de entre 35 o 45 años de edad es cuando se presenta una etapa crítica, una crisis en esta edad en la que el paciente, las personas llegan con una problemática, una sintomatología de qué es lo que han hecho, qué es lo que ha pasado en sus vidas en los primeros 35 años y poder decir, esto es lo que me ha pasado, esto es lo que he vivido, esto es lo que he podido hacer, esto es lo que no he podido hacer. Llegan a consulta con esta sintomatología o esta problemática que genera la sintomatología depresiva de qué es lo que pasó en estos primeros 35 años de mi vida, qué es lo que he hecho y hasta dónde he podido hacer y qué no pude haber hecho. Y en base en esto es como que con lo que ya hice o no hice, ¿qué voy a poder hacer en el futuro? ¿No? Porque no pude hacer esto, no voy a poder hacer aquello otro, porque se me limitó, porque estuvo esto, porque perdí a una persona, porque no estuvo una persona, porque no estuvo nadie. No voy a poder hacer de los 45 en adelante. En esta etapa, un aproximado entre los 40 años, la mayor parte de mis pacientes llega con estas crisis sobre lo que ya ha pasado, que no los deja establecerse en un hoy, en una hora, y lo que pueden hacer y no pueden hacer, que les llega a tener una vida o una perspectiva de vida angustiante en ese momento sobre qué herramientas tienen para poder sobrellevar pues lo que les depara el tiempo restante, poder decir la primera etapa de mi vida pude hacer esto, la siguiente qué voy a poder hacer con lo que ya tengo. Entonces no viven en el hoy y en el ahora y eso pues normalmente es lo que les trae esta problemática, Richard. Por ejemplo, ahí se me hace interesante desde el sentido, hay un concepto, por ejemplo, es muy presente en las películas, las series, es esta parte de la crisis de la mediana edad, ¿no? Esta parte, por ejemplo, la crisis de la mediana edad, ¿esto conlleva a veces a problemas de salud mental? Sí, sin lugar a duda, es un poquito lo que te estaba diciendo. Esta crisis te hace poder tener o generar un estudio, un análisis de qué es lo que has podido hacer en tu vida,
Y en base a, te digo, muchas veces las comparaciones, los estereotipos sociales de qué es lo que tienes que haber tenido a tus 30 años, una carrera, un coche, un departamento, haber viajado, y cuando la persona dice, hey, yo no cumplo con esos estándares, yo no he estado haciendo mucho para poder a mis 30 años tener esto, a los 35 puede llegar un momento de frustración de poder decir, no he construido nada, si es que no tienes una orientación adecuada, ¿sabes? Si es que no tienes como que esa parte psicológica personal que te centre y que te pueda decir, pues he hecho lo que he podido y estoy bien con lo que tengo, pero la crisis de eso es de lo que se deriva. Y por ejemplo, digo, ahí estamos hablando de metas, ya pueden ser desde metas, digamos, profesionales, hasta a lo mejor, digo, no es la desmerita, pero a lo mejor un poquito más mundanas, ¿no? De, no sé, quiero a lo mejor tener un carro y no he tenido el carro, a lo mejor, ¿no? O la casa, ese tipo de cuestiones. Pero esto también, por ejemplo, porque esto también pasa un poco con la gente de mi edad, ¿no? El hecho de lo que... En este caso, ¿cómo es la situación del país, no? O sea, en general, digo, se metemos en mucho rollo político porque, pues, nosotros no vamos de esa parte, ¿no? Nope. Pero, por ejemplo, yo le pregunto, digamos, ¿cómo está el país actualmente o cómo ha estado antes? O bueno, simplemente, la situación presente del país, ¿afecta justamente de alguna manera esas decisiones que puedan derivar justamente en algún problema de salud mental? Claro, claro que sí, sin lugar a duda es de las cuestiones que más presionan a estos estatus de salud mental que debemos de tener, ¿sabes? La economía en la actualidad es un parteaguas para poder identificar el nivel de salud mental. Vamos, te quiero decir, y en términos más prácticos, el tener como este poder económico o esta solvencia económica te da tranquilidad, y cuando no tenemos esta seguridad económica nos resta estabilidad emocional, ¿sabes? Nos resta salud mental, se vienen problemáticas, preocupaciones y es la bolita de nieve, ¿no? Que se va haciendo, se va haciendo, y si no la detenemos en su debido momento, pues nos aplasta. Y por ejemplo, ahí hablábamos otra vez, el sentido de los estigmas sociales, por ejemplo, la mentalidad, a fin de cuentas, cómo es, digamos, la mentalidad de ciertas personas, en nuestra sociedad Durango, hablando justamente de ese aspecto, ¿no? Lo cual, por ejemplo, o sea, tenemos estos problemas con gente de 30, 40, 50, pero esas personas, la tercera edad, 60, 70, 80, vaya hasta 90, inclusive 100 años algunas personas, esas personas, digamos, ya de edad muy avanzada, los problemas de salud mental en ellos, ¿en qué derivan o por qué suceden específicamente? Mira, en esta población de la tercera edad, realmente es que se centra principalmente en lo que ha construido como familia, ¿sabes? En la actualidad, la principal problemática en los pacientes que he atendido, que son un poquito más geriátricos que todo, se basan en la preocupación que puede derivarse de la estabilidad económica, familiar, social, laboral y profesional de su familia, ¿sabes? De las personas que dependen de esta persona, es lo que principalmente me he dado cuenta que es el coincidente entre estos pacientes de la tercera edad. Obviamente su salud física es importante, sin embargo ellos creen que ya el cómo poder seguir ayudando a su familia, a quienes dependen de él, a quienes él siente que necesitan mucho apoyo y mucha ayuda, pues son sus principales preocupaciones, o es lo que principalmente les mueve, ¿sabes? Y, por ejemplo, eso está interesante porque, digamos, normalmente es una situación intrapersonal, ¿no? O sea, los jóvenes, de que me pasa esto, digo, normalmente, digo, hay cosas que derivan, pero a veces tenemos lo mismo, este estigma inclusive, ¿no? De que es algo personal, ¿no? Está interesante que con los adultos mayores es más el sentido de lo que le pasa a los demás, ya no tanto a mí, ¿no? Claro. Eso, por ejemplo, me lleva a las personas, por ejemplo, hombre o mujer, ¿no? O hombre, mujer, mujer. Digo, la sociedad ya ha avanzado mucho en ese aspecto, ¿no? Simplemente las relaciones, por ejemplo, de pareja o cuando tienen hijos, ¿no? Cuando en este caso los hijos, por ejemplo, adolescentes, inclusive niños, o sea, a veces lo pueden detectar esa parte, ¿no? La esposa, el esposo, la pareja, etcétera.
Cuando detectan esta situación justamente en esa persona, justamente, ¿cómo lo pueden ayudar específicamente? Bueno, me hablas de cómo poder como papá ayudar a sus hijos en una situación. Más bien al revés, por ejemplo, los hijos detectan que por las razones que sea el papá tiene depresión, ¿no? Pongamos a lo mejor un ejemplo muy simple, ¿no? No sé, el papá siempre llega muy feliz del trabajo y, no sé, llega a ver el fútbol, se ve muy feliz, llega y besa a la esposa, o sea, muy feliz y de la nada llega muy tristón, duerme todo el día. Digo, a lo mejor lo vemos desde un autodiagnóstico, o sea, ni siquiera estamos diciendo que a lo mejor tiene, ¿no? Pero a lo mejor son señales de que puede que tenga justamente un problema de salud, ¿no? Mental, ¿no? Y a lo mejor un día le dice a sus hijos y a la esposa, oye, pues tengo depresión o tengo ansiedad, tengo estos problemas. Entonces la familia en ese caso, que es pongamos un hombre de 45, 50 años, ¿cómo lo pueden ayudar específicamente? Bueno, mira, normalmente cuando pasa esto en una familia tradicional, la cabeza de familia difícilmente puede aceptar que tiene un problema, ya que pues su familia depende de él, ¿no? Esta es la parte en la que el estigma social de que los hombres no aprenden a pedir ayuda porque tienen que ser el ejemplo, tienen que ser la fortaleza familiar, ha tenido que terminar porque se genera una alta presión, una presión muy fuerte que luego pues deriva en alguna situación, en alguna enfermedad, que cuando ya el padre de familia lo detona, pues es como que su red de apoyo puede recurrir a brindarle una atención, un apoyo en una plática, en el poder tener esa comunicación consciente con la familia. Obviamente, así como me pones el ejemplo, pues la cabeza de familia cuenta con su pareja y a su vez, bueno, pues con los hijos en lo que se puedan ser conscientes de la problemática que pueda estar empapando a la familia, es la manera en que puedan sobrellevarlo, ¿no? Y de una manera a lo mejor preventiva y un puntito que me gustaría comentarte es cuando existe de manera al revés, ¿no? Como un papá, como nosotros como papás, como mamás podemos apoyar a nuestros hijos o cómo poder prevenir alguna cuestión de salud mental. Tengo un ejercicio con mis pacientes, Richard, que me gusta mucho compartirlo porque tiene una resolución muy padre. Se les comenta a los hijos por medio de una comunicación consciente que encuentren un lugar en el cual puedan tener esa área para poder comunicarse con los hijos de una manera abierta, que los puedan ver como a sus amigos, ¿no? El decirle, mira hijo, abajo de este árbol, en esta banca, abajo de estas escaleras, tú y yo vamos a poder hablar como amigos, ¿no? Como camaradas, como compañeros, y no te voy a juzgar como papá, no te voy a juzgar como mamá, para que puedan tener la apertura de esto. Esto ha tenido unos resultados muy importantes, ya que ha incrementado pues, la comunicación entre hijos con papás, entre la sintomatología ha disminuido, la confianza de los hijos crece y los papás pues están muy conscientes de qué es lo que están pasando sus hijos. Una situación de bullying, una situación problemática, o ya cuando el hijo se abre y le puede decir, oye papá, pues ¿por qué estaban peleando tu mamá y yo, y tu mamá, mi mamá y tú, perdón, la vez pasada? Y ya, pues bueno, te voy a platicar como amigos, hijo, esto pasa, y bueno, esto genera en los niños principalmente, pues una apertura y los papás pues crecen o simplemente conocen el desarrollo de sus hijos, son conscientes de cómo están sus hijos. Muchas de las veces llegan papás a consulta diciendo, pues es que mi hijo no habla conmigo, mi hijo no me tiene la confianza, mi hijo, no sé, no habla de nada, no sé cómo le va en la escuela, no conozco a sus amigos, no conozco sus intereses, sus gustos, ¿sabes? Pero es porque desde pequeños no tuvimos la manera de poder juntos construir esta relación. Es interesante porque
o sea, por ejemplo, nosotros justamente lo vemos de que el papá o digamos, el adulto justamente por decir una manera, es la dinámica que tiene con el niño. Cuando vemos que cuando pasa al revés, pues justamente algo similar, pues justamente es lo que puede ayudar a que el adulto se abra, por decir de una manera, ¿no? Y por ejemplo, justamente ahí es donde, por ejemplo, esto es la parte familiar, ¿no? O sea, la familia influye por ciertos factores, a lo mejor inclusive pues, los amigos, ¿no? Pero, por ejemplo, estos problemas de salud mental en las personas justamente mayores, por ejemplo, obviamente sabemos las partes laborales y este tipo de cuestiones, pero, por ejemplo, como sociedad, ¿cómo podemos ayudar a esas personas, lo digo, 30, 40, 50? ¿Cómo podemos ayudarlos justamente a que, digamos, pues sí, ayudarlos propiamente con los problemas de salud mental, justamente? ¿Cómo podemos ayudarlos? Fíjate, obviamente cuando podamos detectar que existe alguna persona que tiene alguna problemática, una situación que podamos determinar que es delicada, el primer apoyo es estar presentes, escuchar a la persona, que la persona no se sienta sola, que la persona se sienta escuchada, que ella sepa, que la persona identifique que está alguien, que va a estar alguien, que contenga sus emociones, darle contención a la persona, poderle brindar esa compañía. Muchas de las veces las personas solamente se quieren sentir acompañados, ¿sabes? Cuando obviamente tenemos la capacidad o las herramientas para poder orientar a la persona y decirle todo va a estar bien, todo se va a solucionar, a lo mejor con la empatía adecuada, poderle decir pues vamos con un profesional de la salud que te pueda ayudar. En la actualidad muchas instituciones de salud mental están brindando campañas para poder orientar a estas personas que acudan a una instancia, que se rompa el estigma de acudir a un psicólogo, de acudir a psiquiatría sin temor a que esto les vaya a limitar en la sociedad, sino todo lo contrario, ¿no? Que nos ofrezca una calidad de vida mucho mejor. Recuerda que pues quien va a terapia no es quien está mal, sino quien quiere estar mejor. Y hablar ablanda las situaciones que traemos. Ok, por ejemplo, esta parte, digo aquí por ejemplo también ya llegando a esta parte, si lo ponemos muy cinemático como si fuera el clímax y el desenlace, ¿no? Ok. Está bien esa parte, por ejemplo, de que, o sea, no es simplemente el hecho de sentirte mal, más bien es el hecho de sentirte mejor, ¿no? Eso lleva, por ejemplo, hay una frase, muchos expertos, vaya, hasta la propia televisión, noticieros, se ha escuchado que justamente las enfermedades mentales son la epidemia del siglo XXI, ¿no? Usted como especialista, ¿qué opina? ¿Cree que sí? ¿Cree que no? ¿A qué se debe? O sea, en general, es ese lema, las enfermedades mentales son la epidemia del siglo XXI. ¿Usted como especialista, qué opina de ello? Mira, Richard, la depresión y la ansiedad, sin lugar a duda, es la enfermedad del siglo XXI, ya que estas pues, nos limitan a poder vivir en el hoy y en el ahora. Cuando le preguntamos a una persona qué te preocupa, la persona siempre habla de su pasado. Eso la limita a poderse basar en su presente. A veces personas viven con la frustración, con la preocupación, con la angustia de lo que vaya a pasar mañana o más adelante, y les dificulta muchísimo poder disfrutar y vivir su presente. Sin lugar a duda, exceso de pasado, depresión, exceso de futuro es ansiedad, y definitivamente la ansiedad y la depresión es el mayor limitante en la actualidad para poder vivir y adaptarnos de una manera más sana y adecuada a la realidad, a vivir el hoy y el ahora. Y por ejemplo, ya aquí, por ejemplo, ya tenemos esta parte de la sociedad, obviamente lo que es la familia, pero justamente ahorita que hablamos de esta parte del siglo XXI, o sea, porque es cambiante, digamos, no solo con nosotros como personas, o sea, los medios de comunicación, arte, cine, libros, música, o sea, todo ha ido en una constante evolución también desde esa parte, ¿no? Vaya, el marketing, o sea, todo lo que puedo decir que es lo que consumimos, ¿no? O sea, salimos a la calle y, vaya, la sociedad, aparte, o sea, vemos, si no es lo mismo un 1999 a un 2024, justamente, ¿no? Este tipo de cambios, justamente, ya no tanto en sociedad, sino medios, televisión, cine, libros, música,
¿también afectan estos problemas de salud mental? Claro, mira, sin lugar a duda, es una navaja de doble filo, ¿sí? Porque indiscutiblemente como pueden ser estereotipos que nos marca la sociedad, en las que tenemos que encajar, en las que podemos cumplir, exceso de información, exceso no sé, de publicidad, exceso de modas, exceso de estereotipos, pues influye el medio para poder dar o restar estabilidad a las personas, pero de igual manera, pues también encontramos en esta adentro a la tecnología, pues las herramientas, ¿no? Para poder también encontrar alternativas terapéuticas. Hay un canal que por ahí está, que es como para encontrar herramientas donde nos podamos adentrar a nosotros mismos, estas orientaciones que son muy terapéuticas y adecuadas, ¿no? También nos tenemos que adaptar a la tecnología para poder usarlo como herramienta. Sin embargo, bueno, es una navaja de doble filo, ¿sabes? Ok, muy bien, sí, o sea, pues digo, a fin de cuentas, sí, tiene sentido porque normalmente, justo, el adulto le dice al joven, ¿no? De que es que la música que escuchas, cómo vistes, o sea, tiene sentido que eso entonces al adulto propiamente le pueda también tener cierto impacto, ¿no? Obviamente desde muchos aspectos, ¿no? Ver que ya nada es igual, que ya a lo mejor lo de hace 20 años pues ya no existe, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones, digo, porque es algo que yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Y pues yo creo que va a esa parte, ¿no? Justamente, Doc, y aquí, ya para terminar así por último, ¿no? Más que una pregunta o más que justamente decir de algo en específico, más bien, pues justamente, aunado a este tema, me gustaría que usted, pues, dé como que una reflexión, algo que quiere decir en esta parte, porque, pues, eso es lo mismo, o sea, se habla mucho de la salud mental en jóvenes, en adolescentes, que digo, es importante, por supuesto que lo es, ¿no? En niños también es importante, pero siempre se deja, o no siempre, pero casi siempre se deja a un lado, es lo mismo, gente de 30, 40, 50, la tercera edad. Entonces, teniendo en cuenta dicha situación, me gustaría que usted, digamos, ahora sí que de su reflexión, usted como especialista, pues diga, ¿qué podría dar como conclusión usted de dicho tema justamente, ¿no? Sí, mira, hay algo que para mí es muy importante, cuando las personas se quedan sin una atención, sin nadie con quien hablar, existen muchos, por ahí, foquitos amarillos que nos indican cuando alguien tiene una necesidad de salud mental, cuando necesita ser escuchada, cuando necesita ser escuchado, cuando necesita apoyo, cuando necesita atención. Me parece que todas las personas que hemos trabajado, que tenemos esta conciencia de salud mental, podemos poner nuestro granito de arena acercándonos y pudiendo dar un poquito de apoyo, un poquito de tiempo para escuchar a las personas, orientarlos de manera adecuada, ¿sabes? Eso ya te hace la diferencia. Eso nos puede prevenir un sinfín de desarrollos, de situaciones más suicidas, más conflictivas, más de adicciones, más de conflictos y riñas o peleas o desencuentros simplemente si eres un factor esencial de salud mental y te puedes acercar a alguien, a tu pareja, a tu primo, a tu amigo, a ese compañero que nadie se acerca en clase, a ese compañero que ves en el gimnasio solo, a esa persona que la ves tal vez llorando o todo lo contrario, ¿no? Cuando vemos a alguien que simplemente aparentan una necesidad de salud mental, acercarnos, ¿sí? Brindar ese apoyo para que nadie nos quedemos sin ser escuchados. Muy bien, perfecto. Yo creo que fue una muy buena reflexión, sobre todo englobando todo lo que dijimos, ¿no? Digo, muchos tópicos, pero es un tema muy complejo, ¿no? O sea, mucha gente no lo ve porque a fin de cuentas es parte de la salud, de la medicina y digo, como las otras ramas, pues también viene siendo muy compleja de igual manera, ¿no? Entonces, pues en ese caso, Doc, ahora sí, eso justamente ya sería todo por nuestra parte. Igual no sé si usted quiere agregar algo, pues dijo que tiene su consultorio aquí en el centro, no sé si quiera justamente pues invitar a la gente que vaya con usted, algo así. Sí, claro, que la gente no tema en acudir a terapia,
que no tema en acudir a un especialista de salud mental, psicología, psiquiatría. Yo estoy ahí a sus órdenes. Mi teléfono es el 618-111-8200. Lo que se ofrezca un WhatsApp, ahí estoy a un WhatsApp de distancia. Muy bien, y pues en ese caso estuve aquí con el especialista, el buen psicólogo Sergio Luna, recomendadísimo justamente de muchos años ya. Gracias. Y pues bueno, en este caso pues yo fui Ricardo Hernández para ustedes y pues bueno, hasta la próxima. En ese caso pues nos estamos viendo pronto y pues gracias. Hasta luego. Bye.